Imagina intentar observar galaxias distantes a través de un telescopio durante un violento terremoto. Imposible. Ahora imagina que así es exactamente como tu cerebro intenta pensar cada día. Roger Penrose sugiere que comprender la consciencia no comienza con añadir más información, sino con eliminar el ruido. ¿Y si tus mejores ideas estuvieran esperando en completo silencio? ¿Alguna vez has notado algo extraño? Cuanto más intentas resolver un problema difícil, más imposible parece. Te sientas en tu escritorio, mirando fijamente la página, forzando a tu cerebro a dar con la respuesta, pero no sucede nada. Entonces, casi por casualidad, sales a dar un paseo tranquilo. No hay música en tus oídos, nadie te habla, tu teléfono permanece en tu bolsillo. De repente, surge una idea como de la nada. La mayoría lo llama suerte, pero la ciencia sugiere que está ocurriendo algo mucho más interesante. Piensa en tu cerebro como un gigantesco observatorio apuntando al universo. Un telescopio puede revelar galaxias a miles de millones de años luz de distancia, pero solo si la atmósfera está en calma. Si el aire está agitado por turbulencias, la imagen se vuelve borrosa. Las estrellas no han desaparecido, siguen ahí. El problema no es el universo, el problema es el ruido entre el telescopio y lo que intenta observar. Tu mente funciona de forma muy similar. Cada notificación, cada conversación, cada titular, cada publicación en redes sociales y cada tarea pendiente crea una especie de turbulencia mental. Ninguna de estas distracciones parece particularmente importante por sí sola, pero juntas forman una tormenta constante en el cerebro. Cuando esa tormenta nunca se calma, tus pensamientos se dispersan. Empiezas a reaccionar en lugar de comprender. Ahora imagina eliminar todo ese ruido, aunque sea por unos minutos. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es la ausencia de interrupciones constantes. Crea espacio para que el cerebro organice la información que ya ha recopilado. A lo largo del día, tu mente absorbe miles de pequeñas piezas de información. Algunas son útiles, la mayoría no. Sin embargo, tu cerebro debe procesarlas todas. Si sigue llegando información nueva cada segundo, el proceso de procesamiento nunca termina. Por eso, algunas de las mejores ideas parecen surgir en momentos de tranquilidad, en lugar de en momentos de ajetreo. No te estás volviendo más inteligente de repente. Simplemente estás permitiendo que la inteligencia que ya posees funcione sin interrupciones. Los neurocientíficos han descubierto que cuando las personas dejan de concentrarse en tareas externas, un conjunto de regiones cerebrales interconectadas se activa especialmente. Esta red se conoce como la red neuronal por defecto. Al principio, los investigadores pensaron que representaba un cerebro inactivo, casi como un motor funcionando sin conductor. Pero con el tiempo, descubrieron algo sorprendente. Durante estos momentos de calma, el cerebro está lejos de estar inactivo. Repasa recuerdos, conecta ideas distantes, imagina posibilidades futuras y busca patrones ocultos que el esfuerzo consciente suele pasar por alto. Esto explica por qué obligarse a pensar más no siempre es la solución. Imagina agitar una bola de nieve. Los pequeños copos giran sin control en todas direcciones. Si alguien te pidiera que leyeras un mensaje oculto dentro de la bola mientras se agita, no podrías. La información está ahí, pero está enterrada bajo el movimiento. La única solución no es agitarla con más fuerza, sino dejar de agitarla por completo. Tus pensamientos se comportan de una manera sorprendentemente similar. La estimulación constante mantiene cada copo de nieve mental suspendido. El silencio les permite asentarse hasta que los patrones se hacen visibles. Roger Penrose ha sostenido durante mucho tiempo que la conciencia implica procesos mucho más profundos que el simple cálculo. Si bien los científicos continúan debatiendo sobre cómo funciona exactamente la conciencia, una idea sigue siendo fascinante. El cerebro podría no limitarse a calcular respuestas como una computadora. En cambio, podría reconocer relaciones, estructuras y verdades que emergen solo cuando existe suficiente orden interno. Si esto es cierto, entonces saturar el cerebro con un ruido constante podría interferir con las condiciones necesarias para una comprensión más profunda. Esto podría explicar por qué los momentos de lucidez a menudo resultan misteriosos. No surgen porque aparezca información nueva de repente, sino porque las conexiones ocultas finalmente se hacen visibles una vez que el paisaje mental se calma lo suficiente como para revelarse. En lugar de perseguir cada pensamiento, el cerebro comienza a seleccionar solo los significativos, casi como un físico que separa la señal del ruido de fondo en un experimento complejo. Ahora, hagamos el misterio aún más extraño. Si el silencio ayuda al cerebro a organizar sus pensamientos,
¿Por qué caminar, especialmente despacio, parece aclararlos aún más? A primera vista no tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, caminar requiere energía. Los músculos trabajan, el corazón late un poco más rápido y los sentidos procesan constantemente el mundo que nos rodea. Cabría esperar que esta actividad adicional distrajera al cerebro. Sin embargo, durante siglos, algunos de los más grandes pensadores de la historia optaron deliberadamente por caminar cuando se enfrentaban a preguntas difíciles. Albert Einstein era famoso por dar largos paseos mientras reflexionaba sobre problemas complejos. Charles Darwin construyó un sendero especial cerca de su casa, donde caminaba a diario mientras desarrollaba ideas que cambiaron la biología para siempre. Filósofos, matemáticos y escritores de diferentes siglos compartieron este mismo hábito. No estaban escapando del trabajo. En muchos sentidos, caminar en sí mismo era parte del trabajo. Entonces, ¿qué hace que un paseo lento sea tan diferente a estar sentado en un escritorio? Imagínese intentar desenredar un nudo largo de cuerda. Si tiras de él rápidamente, el nudo suele apretarse más. Pero si te mueves despacio y con paciencia, los hilos enredados empiezan a revelar su lugar. Tu cerebro se comporta de una manera sorprendentemente similar. Cuando el entorno está en calma y tu cuerpo se mueve con un ritmo constante, tus pensamientos dejan de chocar entre sí. En lugar de competir por tu atención, empiezan a encajar. La física ofrece una forma interesante de visualizar este proceso. Piensa en la resonancia. Cuando un diapasón vibra a la frecuencia precisa, otro diapasón cercano también empieza a vibrar, aunque nadie lo toque. La energía se transfiere porque ambos sistemas comparten un ritmo natural. El universo está lleno de estos patrones sincronizados, desde péndulos que se balancean hasta planetas que orbitan. Tu cerebro también es un conjunto de actividad rítmica. Miles de millones de neuronas se comunican mediante señales eléctricas que forman patrones y oscilaciones de forma natural. Estos ritmos cambian constantemente según lo que estés haciendo. Durante momentos de intensa concentración, predomina un conjunto de patrones. Durante la relajación, predomina otro. Caminar despacio parece favorecer un estado de equilibrio en el que las diferentes regiones del cerebro se comunican de forma más eficaz sin verse abrumadas por el estrés. Fíjate en algo interesante sobre la velocidad. No hablamos de correr a toda velocidad ni de esforzarse hasta el agotamiento. El movimiento rápido suele centrar la atención del cuerpo en el rendimiento físico. Un paseo lento, en cambio, deja suficiente espacio mental para la reflexión. Tus piernas ya saben caminar. Lo aprendiste hace años. El movimiento requiere muy poco esfuerzo consciente. Esto significa que tu mente puede divagar sin desconectarse por completo de la realidad. Es casi como si tu cuerpo se encargara de una tarea sencilla para que tu mente pueda trabajar en una mucho más compleja. Los investigadores también han descubierto que caminar aumenta la circulación sanguínea en todo el cuerpo, incluido el cerebro. Hay más oxígeno y nutrientes disponibles para las células que trabajan constantemente procesando información. Esto no convierte a nadie en un genio de la noche a la mañana, pero crea condiciones más saludables para pensar con claridad. Es similar a mejorar el sistema de refrigeración de un ordenador potente. El procesador no se vuelve repentinamente más inteligente, pero puede funcionar de forma eficiente sin un esfuerzo innecesario. Roger Penrose ha explorado con frecuencia la asombrosa complejidad que se esconde en la mente humana. Una de las razones por las que la conciencia fascina a los científicos es que parece capaz de percibir relaciones que no siempre se reducen a cálculos sencillos. Ya sea resolviendo un problema matemático o reconociendo un patrón inesperado, la comprensión suele llegar de forma integral en lugar de paso a paso. Caminar despacio puede proporcionar al cerebro el entorno estable necesario para que estos patrones más amplios emerjan. Hay otra razón por la que este simple hábito resulta tan poderoso. La vida moderna rara vez permite que nuestra atención se asiente en un ritmo continuo. Cada pocos segundos, algo nos interrumpe. Aparece un mensaje, suena una notificación, empieza un nuevo vídeo. Nuestra atención salta de un tema a otro como una partícula constantemente dispersada por colisiones. En física, los sistemas con colisiones interminables se vuelven caóticos e impredecibles. Los sistemas con menos perturbaciones suelen revelar patrones elegantes que permanecían ocultos. Una caminata lenta reduce esas colisiones. La respiración adquiere un ritmo constante. Los pasos crean un ritmo suave. Los árboles se mecen sin exigir nuestra atención. Las nubes se mueven sin pedir respuesta. Hay movimiento por todas partes, pero casi ninguno requiere una decisión. Esa ausencia de toma de decisiones constante libera silenciosamente enormes recursos mentales. En lugar de reaccionar al mundo a cada segundo,
el cerebro comienza a observarlo, conectando ideas que antes parecían inconexas y permitiendo que recuerdos lejanos, preguntas y posibilidades se acerquen naturalmente, como estrellas que se agrupan lentamente bajo la suave atracción de la gravedad. Ahora llegamos a una pregunta mucho más profunda que la de simplemente caminar. ¿Por qué un cerebro con casi 86.000 millones de neuronas necesitaría silencio para pensar con claridad? ¿Acaso una mayor actividad no debería siempre generar un mejor pensamiento? Nuestros instintos suelen decirnos que, para obtener mejores resultados, simplemente necesitamos más información, más esfuerzo y más estímulos. Pero la física suele enseñarnos precisamente lo contrario. A veces, los descubrimientos más notables no surgen cuando un sistema se vuelve más complejo, sino cuando el orden oculto emerge finalmente del aparente caos. Imagínese junto a un lago en calma al amanecer. La superficie está tan tranquila que se convierte en un espejo, reflejando montañas, nubes y estrellas con asombrosa precisión. Ahora, arroje un puñado de piedras al agua cada pocos segundos. Las ondas se extienden en todas direcciones, chocando entre sí hasta que el reflejo desaparece. Las montañas no se han movido, el cielo no ha cambiado, la información sigue ahí, pero la superficie se ha perturbado demasiado como para revelarla. Su mente a menudo se comporta exactamente como ese lago. Cada conversación inconclusa, cada notificación, cada anuncio, cada preocupación por el mañana y cada arrepentimiento por el ayer generan una nueva onda en nuestra conciencia. Individualmente, cada onda parece insignificante. Juntas, crean un estado constante de perturbación. Cuando la mente nunca encuentra la calma, le cuesta reconocer los patrones más profundos que se ocultan bajo todo ese movimiento. Esta idea aparece en toda la física. Uno de los conceptos más importantes es la entropía, que a menudo se describe como una medida del desorden. Si se dejan a su suerte, muchos sistemas tienden naturalmente hacia una mayor aleatoriedad. El hielo se derrite y se convierte en agua. Las estructuras organizadas se desintegran lentamente. Las habitaciones se desordenan sin que nadie intente hacerlo. El desorden requiere muy poco esfuerzo, porque es la dirección natural de muchos sistemas físicos. Pero algo fascinante sucede en todo el universo. A pesar de la constante influencia de la entropía, aún emergen focos de orden extraordinario. Las estrellas se forman a partir de vastas nubes de gas disperso. Los cristales crecen formando estructuras bellamente organizadas. Las galaxias se organizan en inmensas redes cósmicas que se extienden a lo largo de miles de millones de años luz. La complejidad no siempre surge de añadir más elementos. A veces, surge de permitir que los elementos existentes se organicen según principios más profundos. Quizás el cerebro no sea tan diferente. Roger Penrose ha dedicado gran parte de su carrera a explorar cómo las matemáticas revelan estructuras ocultas bajo el aparente caos de la realidad. Su trabajo sugiere que la naturaleza, a menudo, posee formas de orden mucho más ricas de lo que percibimos inicialmente. Al hablar de la conciencia, Penrose ha argumentado que comprender la mente puede requerir principios que vayan más allá de considerar el cerebro como un simple ordenador que realiza cálculos. Mientras los científicos siguen debatiendo estas ideas, nos invitan a plantearnos una pregunta fascinante. ¿Y si pensar no se tratara solo de procesar más información, sino de permitir que surjan patrones significativos a partir de la información ya presente? Consideremos cómo funciona un rompecabezas. Si colocamos las 1000 piezas sobre una mesa, disponemos de toda la información necesaria para ver la imagen completa. Sin embargo, la imagen permanece invisible porque las piezas carecen de organización. Añadir otras 1000 piezas al azar no ayudaría. De hecho, haría que el rompecabezas fuera aún más difícil de resolver. La solución no reside en más información, sino en una mejor organización. El cerebro humano se enfrenta a un desafío sorprendentemente similar cada día. Recopila enormes cantidades de información a través de la vista, el oído, el tacto, la memoria, las emociones y la imaginación. Pero la inteligencia no se mide por la cantidad de datos que ingresan al cerebro. La inteligencia depende de la eficacia con que esos innumerables fragmentos se conectan para formar relaciones significativas. Aquí es donde la quietud se vuelve sorprendentemente poderosa. Cuando las exigencias externas comienzan a desvanecerse, el cerebro tiene la oportunidad de reorganizarse. Ideas que antes parecían inconexas revelan de repente conexiones inesperadas. Problemas que parecían imposibles empiezan a aparecer desde perspectivas completamente diferentes. Es casi como si tu mente reorganizara silenciosamente las piezas del rompecabezas mientras dejas de intentar encajarlas a la fuerza. Piensa en el cielo nocturno. Durante el día, las estrellas permanecen sobre ti, pero la luz del sol dificulta su visión.
A medida que la oscuridad llega lentamente, nada nuevo aparece en el universo. En cambio, el ruido de fondo se desvanece, revelando lo que siempre estuvo presente. El silencio puede desempeñar un papel similar en la mente. No crea inteligencia de la nada, simplemente elimina la interferencia suficiente para que una comprensión más profunda se haga visible. Esto también puede explicar por qué los momentos de inspiración a menudo se sienten repentinos. Un matemático se enfrenta a una ecuación durante semanas antes de que la respuesta aparezca durante un paseo tranquilo. Un músico lucha con una melodía hasta que surge inesperadamente mientras contempla la puesta de sol. Un científico pasa meses recopilando pruebas antes de que un instante de calma permita que todas las observaciones encajen. El descubrimiento parece instantáneo, pero la preparación tuvo lugar mucho antes. Ese momento de tranquilidad simplemente permitió que el orden oculto se revelara, como un telescopio que finalmente captura una imagen nítida después de que la atmósfera se calma por completo y el universo distante se enfoca silenciosamente. Ahora, observemos el mundo que hemos construido. Nunca en la historia de la humanidad el cerebro ha estado rodeado de tanta información a cada instante. En cuanto abrimos los ojos, una pantalla está lista para captar nuestra atención. Las alertas de noticias compiten con los mensajes de texto. Los videos se reproducen automáticamente antes de que decidamos verlos. Los anuncios aparecen entre conversaciones. Incluso momentos que antes eran naturalmente tranquilos, hacer fila, esperar el autobús o dar un paseo, se llenan rápidamente de música, podcast o un desplazamiento interminable por la pantalla. A menudo lo llamamos estar conectados, pero hay otra forma de describirlo. Hemos creado un entorno donde el cerebro rara vez experimenta el verdadero silencio. Lo sorprendente es que nuestro cerebro nunca fue diseñado para este tipo de mundo. Durante casi toda la historia de la humanidad, nuestros ancestros vivieron en entornos donde el silencio era normal, no inusual. Había sonidos, por supuesto, el viento entre los árboles, el canto de los pájaros en el bosque, el agua fluyendo sobre las rocas, pero estos sonidos eran parte de la naturaleza. No exigían decisiones constantemente, ni desencadenaban reacciones emocionales cada pocos segundos. El sistema nervioso humano evolucionó en entornos donde la atención podía expandirse y relajarse de forma natural, en lugar de verse dispersada en docenas de direcciones cada minuto. Imagina a una persona del siglo XVIII en medio de una ciudad moderna. Los carteles luminosos, el tráfico, los teléfonos inteligentes, las alarmas, las conversaciones y las pantallas digitales probablemente la abrumarían. Sin embargo, como nacimos en este entorno, confundimos la estimulación constante con la vida normal. El cerebro se adapta extraordinariamente bien, pero la adaptación no implica necesariamente la optimización. Piensa en un ordenador ejecutando demasiados programas a la vez. Cada aplicación consume una pequeña cantidad de memoria. Un programa apenas ralentiza el sistema. 10 programas empiezan a reducir el rendimiento. 50 programas acaban provocando que todo se congele. El procesador en sí no se ha debilitado. Sus recursos simplemente se dividen entre demasiadas tareas que compiten entre sí. Tu cerebro se enfrenta a un desafío similar cada día. Cada notificación deja lo que los psicólogos a veces llaman un residuo de atención. Incluso después de dejar de mirar el teléfono, una pequeña parte de tu mente sigue pensando en lo que acabas de ver. Luego llega otra notificación, seguida de otra interrupción. Con el tiempo, tu atención se fragmenta en cientos de hilos mentales inconclusos. En lugar de un flujo de pensamiento claro, tu conciencia se asemeja a un río que se divide en innumerables canales pequeños, cada uno con solo una fracción de su fuerza original. La física ofrece otra analogía útil. Imagina la luz del sol a través de una lupa. Cuando toda la luz converge en un punto focalizado, se vuelve lo suficientemente potente como para encender un fuego. Si dispersas esa misma luz sobre una superficie grande, su energía se vuelve demasiado débil para lograr la misma tarea. La cantidad de energía no ha cambiado, solo su concentración. La atención funciona de manera muy similar. Cuando tu atención salta constantemente entre diferentes tareas, tu energía mental se dispersa. Puedes pasar todo el día sintiéndote ocupado, pero realizando muy pocos pensamientos significativos. El silencio y caminar despacio revierten este proceso. Reúnen la atención dispersa en un solo punto, permitiendo que el cerebro dedique todos sus recursos a la comprensión en lugar de a la reacción constante. Roger Penrose ha animado a menudo a apreciar la extraordinaria complejidad oculta en el pensamiento humano cotidiano. La mente es capaz de intuiciones notables, saltos creativos y una comprensión matemática que sigue desconcertando a los científicos.
Si la conciencia realmente depende de sutiles relaciones dentro del cerebro, como nos invita a considerar el trabajo de Penrose, entonces preservar las condiciones que favorecen el pensamiento claro se vuelve increíblemente valioso. La distracción constante no solo interrumpe nuestros pensamientos, sino que puede impedir que los procesos más profundos de comprensión se desarrollen de forma natural. Esto nos lleva a un experimento fascinante que cualquiera puede realizar sin equipo costoso ni formación científica avanzada. Elige un lugar donde puedas caminar con seguridad durante 20 minutos. Deja los auriculares en casa. Guarda el teléfono en el bolsillo, preferiblemente con las notificaciones desactivadas. No escuches un podcast. No planifiques la agenda de mañana. No te obligues a resolver un problema. Simplemente camina despacio y deja que tu mente fluya a su propio ritmo. Al principio puede resultar incómodo. Muchas personas descubren que el silencio es sorprendentemente difícil porque el cerebro se ha acostumbrado a la estimulación continua. Los pensamientos pueden acelerarse, pueden surgir recuerdos aleatorios, incluso podrías sentir la necesidad de revisar tu teléfono después de solo unos minutos. Resiste ese impulso. Esos momentos de inquietud suelen ser señales de que el ruido mental comienza a calmarse. A medida que avanza la caminata, a menudo comienza a ocurrir algo sutil. Tu respiración encuentra un ritmo constante. Tu entorno deja de competir por tu atención. Los pensamientos que parecían inconexos comienzan a conectarse sin esfuerzo. Preguntas que antes no podías responder, de repente parecen más sencillas. Puedes notar patrones que habías pasado por alto, recordar detalles que habías olvidado o descubrir ideas completamente nuevas que nunca surgieron mientras estabas sentado frente a una pantalla. El objetivo no es forzar la genialidad, sino crear las condiciones de tranquilidad en las que tu cerebro pueda hacer lo que millones de años de evolución lo prepararon para hacer de forma natural. Así que quizás la mayor lección no sea que el silencio te haga más inteligente por arte de magia, ni que un paseo lento transforme tu cerebro al instante. La verdadera lección es mucho más profunda. Tu mente ya posee un potencial extraordinario. Ha evolucionado durante millones de años para reconocer patrones, resolver problemas, imaginar futuros y descubrir verdades ocultas bajo la complejidad. Pero, como todo instrumento extraordinario del universo, funciona mejor en las condiciones adecuadas. Un telescopio no puede revelar galaxias distantes durante una tormenta. Un lago en calma no puede reflejar el cielo si su superficie está constantemente agitada. Una lupa no puede enfocar la luz del sol si nunca deja de moverse. Del mismo modo, una mente brillante no puede generar constantemente sus ideas más profundas si está bombardeada por distracciones constantes a cada instante. Roger Penrose ha dedicado su vida a explorar el orden oculto que subyace a la realidad, recordándonos que el universo suele ser mucho más misterioso y elegante de lo que aparenta. En muchos sentidos, tu propia mente puede no ser diferente. Bajo el bullicio de la vida cotidiana, yace un sistema increíble capaz de conectar ideas, reconocer la belleza y descubrir soluciones que no se pueden forzar. A veces, los descubrimientos más importantes no surgen por trabajar más, sino porque finalmente creas la tranquilidad necesaria para que afloren. Richard Feynman animó en su día a mantener una curiosidad insaciable por el mundo, en lugar de aceptar respuestas sencillas. Quizás esa curiosidad también debería dirigirse hacia adentro. En vez de preguntar constantemente, ¿cómo puedo pensar más rápido? Tal vez la pregunta más acertada sea, ¿qué me impide pensar con claridad? La respuesta puede no implicar comprar una nueva herramienta de productividad, leer otro libro o consumir aún más información. Podría empezar con algo sorprendentemente simple, bajar el ritmo. Así que aquí va un reto. En las próximas 24 horas, deja el teléfono en casa o ponlo en silencio. Busca un lugar tranquilo donde puedas caminar despacio durante 20 minutos sin música, sin podcasts y sin distracciones. No te fuerces a resolver nada. Simplemente observa tus pensamientos mientras van y vienen. Presta atención a las ideas que afloran silenciosamente cuando tu mente ya no compite con el ruido incesante del mundo moderno. Puede que descubras que tu mayor fuente de inteligencia nunca estuvo oculta en otra aplicación, otra notificación o otra pantalla. Estaba esperando pacientemente dentro de tu propia mente, justo más allá del ruido, lista para revelarse en el momento en que le dieras lo único que le faltaba: silencio. Si disfrutaste explorando la fascinante conexión entre la física, la conciencia y el potencial oculto de la mente humana, suscríbete al canal y acompáñanos en más viajes que invitan a la reflexión, inspirados en las ideas de Roger Penrose y la curiosidad atemporal que impulsa el descubrimiento científico. Hasta la próxima, sigue haciéndote preguntas, sigue asombrándote y nunca subestimes el extraordinario universo
que existe dentro de tu propia mente.